Los invito a que me acompañen, por favor, hermanos, a Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Vamos inmediatamente a la escritura. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Es la parábola del sembrador. Vamos a leer la parábola del sembrador. Como dice el pastor Alfredo, si alguien no tiene Biblia, acérquese a un creyente. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Padre celestial, Padre bueno, te damos nuevamente la honra, la gloria, la alabanza, y en este momento, Padre, por tu bendita palabra que viene a nosotros en esta mañana, te pedimos que nuestros corazones estén abiertos a recibirla. Padre, que tu Espíritu Santo nos ministre y que todo sea esto para conocerte más, para conocer más a tu Hijo Cristo, y también para aquellos que no han recibido aún la bendita salvación de la vida eterna, hoy puedan tomar la mejor decisión de la eternidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo y por los méritos de Él en la cruz del Calvario. Quedamos bajo la comunión de tu Espíritu Santo, Padre. Amén, Señor. Amén. Acabamos de leer una de las parábolas más conocidas. Muchos van a estar diciendo otra vez la parábola, otros están diciendo, qué bendición, hace tiempo no escuchaba una parábola. Cual sea de los dos casos, estemos muy atentos, porque siempre el Señor nos enseña. Y a este capítulo 13 se le llama el discurso parabólico, porque hay muchas parábolas en ese capítulo. Ustedes ven el capítulo y hay muchos discursos, se le llama así el discurso parabólico. Y en el Nuevo Testamento hay aproximadamente de 40 a 45 parábolas. Las tres están en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. O sea, esas 40 a 45 parábolas están en los tres evangelios que se llaman sinópticos. En el evangelio de Juan no hay ninguna parábola. No la busque porque no la hay. Están en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ya eso es un pequeño panorama. ¿Y qué significa parábola? Era muy conocido en la literatura judía las parábolas. Y me gustó esta sencilla definición. Si la quieren anotar, es bueno. Una parábola es una ilustración narrativa sencilla e ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda. Eso es una parábola. Es breve, pero dice todo lo que es una parábola. Se la repito. Una parábola es una ilustración narrativa, sencilla e ingeniosa, que ilumina una lección espiritual profunda. Entonces, no debemos ver una parábola como un cuento. No, es una ilustración narrativa. Y no podemos ver que es algo polivalente, o sea, que tiene muchas interpretaciones. No, tiene solo una interpretación. ¿Se puede aplicar de muchas maneras? No, tiene solo una aplicación. Por eso, cuando se acerca uno a ella, tenemos que ser muy justos con el texto. No podemos empezar a fijarnos mucho en los detalles, más bien encontrar el mensaje central y los detalles llevarlos a ese mensaje central. A veces nos desviamos en los detalles. Después de ese pequeño panorama, quiero decirles que para entender esta parábola debemos ver el contexto. Y lo vamos a hacer también brevemente. Porque, ¿cómo empieza el texto? Empieza diciendo, lo acabamos de leer, aquel día.
Así empezamos leyendo Mateo 13, 1 al 9. Aquel día. O sea que nos remite a buscar qué estaba pasando aquel día. Y cuando vamos al capítulo 12, vemos qué estaba pasando en esos días, o aquel día, o esos días. Los discípulos estaban recogiendo espigas para comer, pero era un día de reposo. Y los fariseos vienen en contra del maestro y le dicen: tus discípulos recogen espigas y está prohibido. No pueden hacer eso en el día de reposo. Jesús sana a un hombre de una mano seca en un día de reposo. Y ellos seguían apretando al Señor. ¿Pero por qué hace esto? Y llegaron al límite. Dijeron que todo lo que él hacía, lo hacía por Belcebú. No lo hacía por el Espíritu, lo hacía por Belcebú. Se pasaron el límite de lo que se podía decir. Y aún su familia fue a buscarlo, y ahí fue cuando él dice: pues mi familia son los que hacen la voluntad, estos que están acá. Y si usted va al texto paralelo de Marcos 13, dice, Marcos 13 o Marcos 3, dice que ellos, Marcos 3, dicen ellos que fueron no solo a saludarlo, ay, vamos a ver el que está enseñando, no. Ellos fueron a aprenderle, o sea, mire, la mamá, María, y los hermanos fueron a aprenderle porque decían que él estaba fuera de sí. Marcos 3 lo relata, que los hermanos, o sea, los suyos, fueron a aprenderle. Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían: está loco. Entonces vemos los fariseos atacándolo porque sanaba en el día de reposo, y su familia diciendo: ya lo perdimos, está loco. Después de ese contexto empieza lo que acabamos de leer, aquel día. Jesús comienza no a hablar tan abiertamente ahora. Jesús ya no habla abiertamente, empieza a hablar con narrativas. No son cuentos, repito, son narrativas con imágenes. ¿Qué pasaría? Ahora vamos a mirar qué pasó con eso. ¿Por qué empezó a hablar en parábolas? Ahí en el versículo lo leímos, y les habló muchas cosas por parábolas, en el versículo 3. Y en Mateo 13, aquí mismo, ustedes van al versículo 34 y dice que ya no hablaba sino por parábolas. Oiga, ya no hablaba abiertamente, todo era por parábolas. Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas nada les hablaba. O sea, cambió la predicación que era abierta a parábolas, historias, narrativas. 10 vírgenes, la cizaña, el sembrador salió a sembrar. Ese es el contexto. Hubo un cambio de predicación. Pero ahora enfoquémonos pues, en la parábola. ¿Qué significa eso que salió Jesús? ¿Qué significa eso que empieza diciendo en el versículo 3? He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Los judíos sabían de qué estaba hablando, porque ellos eran también agrícolas. En ese tiempo era la pesca, el ganado y la agricultura. Ellos sabían el que estaba haciendo. Que una persona salía a sembrar con una bolsa de semillas, y no era que abría la tierra y colocaba cada semilla, no, empezaba a bolearla. Y eso caía en diferentes tierras. O sea, cogía un puñado y lo boleaba, y caía en diferentes tierras. En ese tiempo las fincas no tenían divisiones con alambres de púa, nada de eso. Usted podía ir a un terreno y comer de ahí. Lo que no podía hacer era coger y salir y vender. Pero usted podía coger y no le decían absolutamente nada en el contexto histórico. Entonces, el sembrado era el boleo, y el viento se encargaba de repartir la semilla. Pero la semilla caía en diferentes terrenos. Y eso es lo que Jesús va a explicar. Va a explicar la parábola. Oiga, entonces, ¿cómo yo interpreto una parábola? Jesús nos va a enseñar cómo se interpreta. Él mismo se encarga de eso. Vamos ahí mismo a Mateo 13 al versículo 18. Ahí mismo en Mateo 13. Vamos a ver la explicación de esa parábola que acabamos de leer. ¿Qué significa eso? Que semilla y que, o sea, no entiendo. Jesús nos va a explicar qué significa eso. Porque los apóstoles le habían hecho una pregunta que ahora vamos a mirar.
Y él dice esto: hoy pues, vosotros la parábola del sembrador. O sea, les voy a explicar. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire qué tremenda explicación de esa parte, de esa parábola. Mira lo que dice, vuelvo y se lo leo. Versículo 19, pongan atención, hermanos, es muy importante. Cuando alguno oye la palabra, o sea, el evangelio del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahí podemos ver que la semilla es la palabra. Ahí vemos eso. Y lo que dice junto al camino es el terreno, o sea, el corazón del hombre. Eso es lo que está diciendo ahí. El terreno es el corazón, la semilla, el evangelio. Pero resulta que ese terreno era un camino. Y el camino regularmente es pisoteado y se pone duro. Y ahí no brota ninguna planta. ¿Qué significa eso? Que hay corazones que están endurecidos. Y escucha el evangelio y sale, y a las 2 de la tarde ni se acuerda cuál fue la enseñanza. ¿Y sabe qué pasa? Viene el malo, el enemigo, y le arrebata lo que escuchó. Y usted a las 2:05 le pregunta: ¿cuál fue la enseñanza? ¿Verdad? Fue tan buena, pero no me acuerdo. Mire qué tremendo. Dice, no la entiende. ¿Y por qué no la entiende? Porque está endurecido. Cierra el corazón a no entender el evangelio. Cierra el corazón y dice no lo entiende. Ese es el junto al camino, ese es el corazón duro, ese es el primero, un corazón duro que no quiere abrirse a recibir el evangelio. Ese es el primero. Y vamos a ver el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga eso, qué tremendo. ¿La recibe cómo? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y aquí nos va a decir por qué es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El terreno pedregoso es aquel que la capa de tierra es muy delgada y lo que hay abajo es pura piedra. Por eso una planta, una semilla no puede hacer raíz profunda, porque lo que hay abajo es pura piedra. Y Jesús dice que esa piedra, ¿qué es? La aflicción o la persecución por causa de la palabra. Es decir, cuando ya hay demandas por ser cristiano, la persona dice, yo no voy más. Tropieza, dice ya. Viene y la recibe ¿cómo? Con gozo. Uy, no, me sentí, qué paz. Uy, sentí algo diferente, lloré cuando cantaron. Pero es de corta duración, porque tiene un corazón o una raíz en su corazón poco profunda. No puede dar fruto, no tiene raíz en sí. Está también endurecido. Esas piedras hablan de eso, de dureza. Y no puede obviamente dar tropiezo. Dice que el Señor explica que luego tropieza. Y dice en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, mira aquí ese pero, o sea, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es un terreno que hay maleza y la semilla cae ahí, hay tierra y esa maleza la ahoga. ¿Y cuál es la maleza? Las aflicciones de este siglo, los problemas, mi hijo, mi nieto, y empiezan problemas por aquí. Y usted siempre que habla con ellos es un problema. Y usted, no, ahora estoy esturbado, ahora estoy en muchos problemas, no puedo ir a la iglesia, no puedo servir. Al principio la recibe bien, y uno los ve que hasta bastante tiempo, hay unos que hasta 10 años llevan. Y siempre que uno habla, problema, está en un problema. Y esa aflicción es lo que no los deja. Y el afán de ese siglo, esto habla de un corazón que está
que es codicioso, porque está ocupado es en las riquezas. El segundo es un corazón emocional, que la recibe con gozo, pero vienen las demandas y, no creo que por ahí no es. Ese es el segundo. Y este es un corazón que codicioso. Está pensando tengo solamente 9 apartamentos, con el 10º ahora sí me entrego al Señor. O cuando el Señor me dé la finca allá en Bonda, allá en Minca, ahora sí me entrego. Y me digas y el Señor le da hasta esa finca. Pero dice, no, yo la quería era de otra manera. Entonces siempre está pensando en las riquezas, en los afanes de este siglo. Mis nietos, mi mamá, están siempre, que no es malo obviamente preocuparse por la familia, pero eso no es la prioridad. Es Cristo. Él quiere que la prioridad sea Él. Entonces vemos un corazón codicioso y afanado, turbado por las cosas de este mundo. Y dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y mire lo que dice ahí, y entiende la palabra. ¿Y sabe por qué la entiende? Porque su corazón está abierta a escucharla. Tiene un corazón abierto a escucharla. Pero Jesús, ¿por qué no dijo esto y se evitó haber dicho el sembrador salió a sembrar? ¿Por qué no dijo, vea, hay corazones así, así, así y así? Y ya. Él lo explica en el mismo texto. Y quiero que pongamos mucha atención a esto. Esto nos va a ayudar mucho a entender las parábolas. Sé que a veces cuando llegamos a las parábolas seguimos, no, otra vez, la cizaña, las 10 vírgenes. O sea, hay una riqueza tremenda en las parábolas. Porque ¿sabe qué hay en las parábolas? El evangelio. Es profundo, porque ahí está el evangelio oculto. Pero Jesús, ¿por qué cambió? Y vimos el contexto. ¿Por qué cambió Jesús su enseñanza? Pues vimos que esas personas, el colmo fue que dijeron que era hasta por Belcebú. Y él va a responder la pregunta de los discípulos. Los discípulos le hicieron la pregunta. Vamos a los versículos 10. A los versículos 10 al 15. O leámoslo todo, hermanos. Vamos a ir allá a esa pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. Versículo 10 de este mismo capítulo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, mire la pregunta que le hicieron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué cambiaste la predicación? ¿Por qué no seguiste hablando abiertamente? Yo soy el Mesías, ahora no, una narrativa, una historia de unas semillitas. ¿Por qué hiciste eso? Y él les va a responder, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire qué respuesta. A vosotros es dado, oiga, en las parábolas hay misterios del reino. Hay misterios del reino que se nos revelan. Ahí está el evangelio. Pero a los de fuera, no. Y él va a seguir diciendo esto. Porque, mire esto, anótelo y subrayelo, ojalá se lo memorice. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo ¿qué? Se ha engrosado, o sea, se ha endurecido. Mire qué tremendo lo que está diciendo ahí. O sea, este pueblo se ha endurecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Que estas personas, como ya se habían endurecido, llegaron al límite. Él les oculta el evangelio y esto habla de juicio. La parábola es una bendición porque me lleva al evangelio y me muestra los misterios del reino. Pero por otro lado, es juicio. Les oculta el evangelio para que no entiendan nada. ¿Sabe por qué? Porque ya estaban endurecidos.
Y le pasó lo que le pasó al faraón, que entre él más endurecía, Dios más lo endurecía. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Entre usted más endurezca a escuchar el evangelio, Dios más lo está endureciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Y ese juicio tiene misericordia. Es un juicio y tiene misericordia. ¿Sabe por qué? Él lo dice ahí, eso es una profecía de Isaías. Porque si usted escucha y escucha y escucha y usted está entendiendo, pero su corazón se cierra a creer en Jesús, es mayor la condenación. Cuando usted muere, es mayor la condenación. Entonces lo que el Señor hace es ahí, ocultar el evangelio, lo oscurece para que usted no entienda y sea menor la condenación. Espero que estemos entendiendo eso, porque eso es lo que dice el versículo 12, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Él lo explica ahí, por eso le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dice, porque les estoy ocultando el evangelio, ya no les voy a hablar más claramente. Se atrevieron a decir que yo lo que hacía, lo hacía por Belcebú. Y puede que lleves 8 años en la iglesia, 10 años, y no has querido recibir a Cristo. Y cada que escuchas, ¿sabe qué está pasando? Dios te está endureciendo más. Y si tú estás afanado en las cosas de este mundo, más que en Cristo, te estás endureciendo más. Y si tu evangelio solamente lo ves como algo emocional, no tiene raíz, y Dios te está endureciendo más. Y si eres como él junto al camino, que dijiste, sí, eso es muy bueno y hasta tendrán razón, pero yo no quiero saber nada de eso. Dios te está endureciendo más. Y ahí vemos la bendita misericordia de Dios. Que Dios te está endureciendo con un propósito, que la condenación no sea peor. Jesús le dijo a Corazín, a Betsaida, dice, si en ustedes se hubieran hecho las señales, o sea, si en Sodoma y Gomorra ellos hubieran escuchado lo que ustedes han escuchado y ellos hubieran visto las señales que yo he hecho en medio de ustedes, se hubieran arrepentido. Pero ahora es mayor la condenación para ustedes. Cada que escuchas el evangelio y te cierras, Dios te está endureciendo más. Esto no es que, no, yo con el tiempo, ahí voy. Ahí en el camino voy. ¿Y cuántos años lleva? 12, pero ahí voy. Ojo, puede hacer que no, Dios no te esté endureciendo más. O sea, se lo digo, si eso está pasando, ojalá que no, acá. Yo estaría muy triste con eso. Que eso esté pasando. Que te veamos acá y estás afanado y turbado por las cosas de este mundo. Que no sirves, no disipulas, no le predicas a nadie porque estás en otro cuento y crees que porque vienes ya estás cumpliendo, como explicaba el pastor Alfredo, ya un chulito, cumplí hoy fui a la iglesia, el servicio empezó a las 9, llegué a las 10:45 a la conclusión, pero ahí voy. Puede hacer que Dios no te esté endureciendo más, que ya estés duro y Dios te esté endureciendo más. Y por eso ya hay veces te sientas y no entiendes nada. Puede que hoy salgas y no hayas entendido. Ve que iría ese calvito allá en la iglesia. No entendí. Hoy puede que no estés entendiendo. Y diga, qué doctrina tan rara la de esa iglesia, una iglesia fría. He escuchado eso, una iglesia fría. Pero es porque procuramos predicar el evangelio como está escrito. Vamos a hacer el repaso, la conclusión. ¿A quién le toca? Mire cómo empieza esa parábola. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿A quién le toca sembrar la semilla, la palabra? ¿A quién le toca sembrar? A nosotros. Nosotros somos ese sembrador que sale con la semilla a esparcirla. Nosotros. Ahí hay una buena pregunta, ¿lo estamos haciendo? No, bueno, porque si la semilla no es sembrada, no podremos saber cuáles son los corazones de los hombres.
Y vemos que hay un corazón que ya está duro junto al camino, ya está endurecido. Está junto al camino, ahí no puede brotar nada, es algo duro. Y está duro porque no quiere voluntariamente abrir su corazón a recibir el evangelio. Y puede que venga y el sueño, y por eso no entiende, porque está duro, está durísimo. El otro es el que es emocional, lo recibe con gozo. Uy, me invitaron a la iglesia o fui, pero con el tiempo, como no tiene raíz en sí, es de corta duración. Pues las aflicciones o la persecución por ser creyente, dice, no voy más. Me están atacando en la casa, me están atacando en el trabajo, se me incrementaron las aflicciones, no voy más. Ese es el emocional, porque lo recibe con gozo. Y el otro es el codicioso, está siempre pensando en los problemas. ¿Cómo hago para pagar esto, para pagar aquello, conseguir aquello otro, cambiar el carro? Y siempre está esturbado con eso. Y la codicia de las riquezas y los afanes de este siglo no dejan que brote, está ahogado por todos esos problemas. Pero la palabra nos invita es a dar fruto. El primer fruto que tenemos que dar es que tenemos que salir a sembrar la semilla. Esa es la labor de la iglesia. Esa es la labor de la iglesia, sembrar la semilla. Y ya sabemos que lo otro es dar frutos espirituales. Estamos llamados a dar frutos espirituales, que las personas los vean, como dijo nuestro Señor, las personas vean esas obras, esos frutos de nosotros, y no nos glorifiquen a nosotros, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese debe ser nuestro corazón, el de la iglesia. Pero cuidado con empezar a endurecerse. Cuidado con los afanes de este siglo, cuidado con las codicias, cuidado con decir, esa parabolita ya, otra vez. Cuidado con eso. La palabra siempre nos habla claro, y obviamente van a haber demandas por el evangelio. Van a haber demandas. Ahí vamos a ver el corazón. Por eso quise llamar la enseñanza, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y quiero ese versículo 12 decir esto. Cuando pasamos el límite, aún llegas a recibir la palabra y ese poquito que te quedó, te es quitado. Versículo 12. Quiero que lo leamos todos al unísono, porque este silencio me causa como... Versículo 12 ahí de capítulo 13. Vamos a leerlos todos al unísono. Versículo 12 de este capítulo 13. Quiero que le pongan cuidado y lo leamos con entendimiento. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Eso dice la escritura. Es dura, pero ahí vemos la misericordia de Dios. Te está endureciendo para que la condenación no sea peor. Y si estás empezando a endurecerte, hoy es el día de decir, Señor, perdóname y ayúdame. Y si no has recibido al Señor, hoy esta palabra está cayendo en tu corazón y está mostrando qué hay en tu corazón. Hoy esta parábola que hemos leído está mostrando qué hay en tu corazón. No sea que la escuches y la escuches y la escuches y te endurezcas. Entonces debemos glorificar a Dios porque aún en su juicio nos permite ver su misericordia y su bondad. Aún en su juicio nos permite ver su misericordia y su bondad. Oramos. Padre celestial, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra.